Cuando tocas tierra es cuando tú dices, ah no, mira, la vida es un poquito como una mierda, más o menos. Hola, yo soy Maya y este es mi canal. No olviden suscribirse, seguirme a través de @mayocando en todos lados, y por aquí voy a estar hablando de todo un poco. En estos días subí una foto en mi Instagram pidiéndoles que me hicieran muchísimas preguntas, porque quería hacer algo así como el 50 cosas sobre mí, pero 50 cosas que ustedes realmente quieren saber, y no van a ser 50, sino que van a ser muchísimas más. Recibí como casi 700 mensajes de muchísimas preguntas que algunas coincidían, y me llamó la atención una en específico que yo siento que fue la primera que atrapó mi atención, y es ¿cómo afrontas el rechazo? Esa fue una pregunta muy popular, cosa que me llamó la atención porque me hace pensar que muchísima gente está perdida, muchísima gente no sabe cómo afrontar el rechazo, y muchísima gente está siendo rechazada en sus vidas de alguna manera, profesionalmente, amorosamente, como sea. Y de hecho esa pregunta me hizo pensar, me hizo hacer como estudiarme a mí misma, como que ¿cómo afronto yo el rechazo? ¿Acaso tengo un mecanismo? ¿Acaso yo sé cómo afrontar el rechazo? Y me puse como a analizar y a ver como mi vida en retrospectiva, desde cuándo he comido, bueno, el rechazo desde toda la vida, ¿no? Pero digo, como que una parte que marcó fundamentalmente mi vida en lo que a rechazo se refiere, y me acordé de algunas cositas y me he dado cuenta de que esas cositas que pasaron en esas épocas marcaron pues mi vida y como la manera en la que yo afronto el rechazo. Yo creo que nacer en el país que me tocó nacer me preparó para el rechazo de alguna manera, por muchísimas cosas. Porque muchísimas de las cosas que a mí me gustan no son las cosas populares de mi país. Entonces yo siempre con esta rama artística y de entretenimiento que quería tener un público, y ese público no existía, pues era complicado. Para los que no saben, por allá en los años 1600 yo saqué un disco, llegué a sacar un disco. Lo logré de alguna manera, pero yo encontré una gente tan loca como yo que creía que yo podía hacer un disco de rock en Venezuela, donde lo que se baila es reggaetón, salsa y merengue. Entonces ya por ahí, mal. O sea, ya yo estaba enfrentándome al fracaso de una, ¿no? Pero yo decía, bueno, tiene que haber algún tipo de público para mí, porque lo hay. En esa época había mucho público rockero como en toda la movida juvenil del país. Había un público nicho, no niche, como el otro, marginal, todos juntos, no, nicho, chiquitico, pero era un grupo específico de gente que le gustaba el rock y que lo consumía y lo disfrutaba, y era una época en donde estaban comenzando a surgir muchísimas mujeres solistas rockeras, que esa era la otra temática. El rock como tal es un género dominado, bueno, casi todos los géneros musicales, pero el rock sobre todo es un género muy masculino. Entonces, cuando tú eres de un país latinoamericano y además te metes como intentas, jugueteas, toqueteas, el tratar de crear música en una cosa que está dominada por la testosterona, pues te estás embarcando también a un terrible rechazo. Entonces todo el mundo, cuando yo saco el disco, nosotros lo hicimos muy como a puertas cerradas. Nadie sabía de mí, yo no era... nadie me conocía, no era amiga de nadie porque yo estaba viviendo en Caracas, pero yo era de Punto Fijo. Punto Fijo es una ciudad mucho más pequeña, Caracas es la capital de mi país, Venezuela, y yo me había mudado con ese sueño de hacer mi disco. O sea, yo soñaba con ser, no sé, o sea, Gwen Stefani, Alanis Morissette, o sea, una cosa así, llenar estadios, miles de personas, ese era mi sueño, ¿no? Entonces cuando yo voy para allá y hago mi disco con ellos, también ellos estaban súper clueless, no tenían idea de lo que estaban haciendo. Nosotros empezamos, luego de haber grabado eso, empezar a hacer lo típico que tienes que hacer, que es promocionarlo, tratar de meterlo en la radio, tratar de meter al artista en conciertos, etcétera, etcétera. Y ahí fue cuando comencé yo a enfrentarme a los rechazos más horribles y terribles que me he tenido yo que enfrentar en mi vida, que han sido muchos, desde que tengo uso de razón. Y uno de los que más recuerdo es que muchísima gente, como no tenía idea quién era yo ni de dónde venía, y sentían que yo estaba llegando como a robarles algo, porque así siente la gente la competencia, como si uno llega a robarle algo a los demás. Decían cosas cuando eso estaba empezando internet, y había foros que yo no los voy a olvidar, y sé perfectamente quiénes manejaban esos foros y todo eso. Never forget, never forget. No, yo no soy vengativa, pero digo, no olvido tampoco.
me acuerdo que en esos había foros dedicados a decir que yo me había acostado con no sé quién Carrizo para que me hiciera el disco porque yo no era nadie, de dónde había sacado el dinero. Tenía cero dinero, pero yo simplemente me había encontrado con dos personas increíblemente que además les tengo un cariño hasta el sol de hoy, que simplemente creían que era un producto de ellos también y que sentían que lo podían lograr, y ellos tenían un estudio. Entonces teníamos que producir como en las noches, en las horas que no se usaba el estudio porque, ¿sabes? No había dinero, pero decían cosas horribles de mí porque simplemente es más fácil pues atacarla de una manera de rechazo, simplemente desacreditarla y decir lo más bajo que puedes decir de una mujer, que consiguió las cosas acostándose con la gente, cosa que por supuesto no era verdad, y me dolió mucho eso porque la gente decía cosas como si de verdad supiera cosas y no sabían nada, y era horrible. Ese fue uno de los más grandes rechazos. Luego estaba toda la cosa de la movida. Había una movida, ¿verdad? Que todos son amiguitos. Marica, ¿sabes? Sí, tú que yo vamos a sacar juntos. Entonces, yo nunca pertenecía a eso. Primero, por ser mujer, sola. Entonces, me tenían que buscar una banda y la banda era paga. Entonces, la banda nunca se sintió parte de mí, ni yo parte de la banda. Era simplemente un gig que ellos tenían que hacer. Y no tengo nada en contra de ellos, sino que ellos también tenían como su propia banda. Yo no pertenecía ahí tampoco. Entonces, había un poco de rechazo. Ellos tocaban un tipo de música totalmente distinto. Y de hecho tocar conmigo era una humillación para ellos. Ahí también había más rechazo. Entonces todo ese montón de cosas que se iban como acumulando. Luego obviamente la producción, simplemente ellos no supieron manejar las cosas porque no sabían realmente promocionar un artista. Nunca lo habían hecho. Sabían grabar y sabían hacer producciones, pero no sabían todo el negocio de la música, que es, ¿sabes? Tener contactos para poder meter a la gente, que como todos los negocios es amiguismos y amiguismos, ¿no? O sea, siempre un chanchullo, una cosa, nunca es el que realmente lo merece, sino como que es el más amigo de quien no sé qué. Bueno, así funciona en muchísimas escalas y en eso también. Y yo no pertenecía a nada, yo no era amiga de nadie, ellos no eran amigos de nadie tampoco, entonces estábamos como súper mal. Entonces, no solamente yo estaba siendo rechazada, y claro, yo era la cara de la producción y yo era la que recibía como las ¿sabes? Esos chismes horribles que trataban de destruirme y todo eso, sino que también ellos habían hecho una inversión de tiempo y dinero en algo que no les estaba produciendo nada tampoco. Entonces ellos simplemente decidieron dejar de hacer lo poco que habían hecho. Grabar el disco era como el proceso para llegar a las masas, o la tarea que tiene que hacer cualquier artista para tener algo que presentar, pero lo que yo quería hacer era tocar en presentaciones en vivo. O sea, así, claro, el sueño un estadio gigantesco, pero también así sea un barcito o algo, ¿no? Y me acuerdo una vez un festival, uno de los que más me marcó, hablando de rechazo, fue un concierto que fue como un festival, no fue totalmente mi culpa, pero digo, para el festival fueron como 10 personas, o sea, y de esas 10 personas, el 2% fue para mi presentación, lo cual fue bastante humillante porque lo tuvimos que igual que hacer, pero bueno, eran 2 personas, bueno, en realidad era una persona que fue, me llevó un peluche, lo agradezco, nunca lo olvidaré, y la otra persona era un familiar obligado, evidentemente, para llevar a esta persona, y eso fue todo. ¿Qué le vamos a hacer? Es un poco humillante, pero uno con dignidad tiene que entregar todo en tarima. Es horrible. Pero no todo fue rechazo. También hubo gente que sí se abrió a mí, abrió sus brazos y me recibió. Y fue a mis conciertos, algunos conciertos que tuvimos la oportunidad de hacer, en donde firmamos discos, nos tomamos fotos y la pasamos muy bien. Pero el rechazo era sistemático. El rechazo venía desde la radio hasta las organizaciones de conciertos grandes, hasta las marcas, hasta las radios. A mí no me querían entrevistar las radios never forget. Yo sé quiénes son. Nunca lo olvidaré. Cuando me piden una entrevista y a veces digo que no, muchas veces es una colita de allá del pasado, pero no se acuerdan de esa malla del pasado. Yo sí me acuerdo. Yo sí me acuerdo. No soy vengativa, pero digo, no se olvida así de fácil. Yo les perdono porque tengo un corazón grande, pero mi mente es muy macabra. Entonces mi mente es la que organiza las entrevistas. En mi corazón, perdón y amor, pero mi mente, no doy entrevistas a ciertas personas.
Entonces, como ese rechazo era tan sistemático, y estas personas que estaban haciendo esta producción conmigo eran muy buenos haciendo producciones como ingenieros de sonido, como arreglistas, pero no eran buenos en el negocio de la música, en los contactos y todo eso. Ellos vieron que no les estaba funcionando y pasó lo peor que le puede pasar a una persona, que es que te engaveten. Ese concepto de, ay, mira, esto ya no sirvió, vamos a meter en la gaveta y ya yo no voy a poner más esfuerzo ni trabajo en esta persona. Pero claro, esa cosa que meten en la gaveta es un contrato que representa la vida de una persona. Yo había firmado un contrato por demasiado tiempo porque era lo único que me podía garantizar hacer mi disco, y era lo único que a ellos les garantizaba que grabaran e invirtieran todo en mí, y que yo no me fuera de repente con otra gente y como que, ¿sabes?, cosechar los frutos con otra gente, ¿no? Es normal, ellos se estaban cuidando, yo no me cuidé tan bien porque no tenía ningún tipo de experiencia. Y me dijeron como que, mira, no vamos a hacer más contigo, pero tampoco puedo hacer más nada con nadie. Y entonces yo, qué cool. Oye, buen plan. Vamos a ver qué hago yo con mi vida ahora, porque yo había dejado todo para estar aquí y hacer mi música, y ahora resulta que yo no puedo hacer música. O sea, no podía hacer música. Casi que no podía usar mi nombre. Yo, what the fuck, es mi nombre, ¿no? Me querían quitar absolutamente todo. Y porque todo les pertenecía a ellos, porque claro, cuando alguien hace una producción, hasta que esa producción no se pague de vuelta, tú les perteneces como marca. Entonces, ahí fue cuando una de las peores frustraciones de mi vida llegó a mi vida por ese gran rechazo, porque no tenía nada que hacer. Estaba de manos atadas, no podía hacer nada, no podía hacer música, no podía como que hacer presentaciones con otra gente, no podía usar mi vida y mi ser hacia la música en ningún tipo, porque simplemente yo les pertenecía a ellos legalmente y me metía en problemas, ¿no? Eso evidentemente me llevó a una gran frustración, a una gran depresión, porque lo que más yo soñaba hacer no lo podía hacer, estaba totalmente bloqueada, no lo podía hacer, y fue tanto el desagrado de toda la situación que yo empecé a odiar la música, todo lo que tuviese que ver con música, no que no quería escuchar música, pero como que yo no quería hacer música, yo no quería tocar guitarra, no quería cantar más nunca, no quería saber nada de nadie que hiciera música cercano a mí, no quiero saber absolutamente nada de música. Y pasé años así, como que no quiero saber, todavía creo que yo tengo un gran rechazo hacia lo que es producir música por eso, porque me quedé muy traumatizada. Pero esa parte de caer en ese hueco y estar como con las manos atadas fue lo que me llevó a mí a buscar otra salida, como que bueno, tengo que hacer algo porque no me puedo quedar aquí, tampoco es que mi sueño es hacer música, entonces ahora yo lo que voy a hacer es maestra de preescolar. No tengo nada en contra de las maestras de preescolar, tengo primas que son maestras de preescolar y aman su carrera, pero eso no era mi pasión. O sea, yo necesito, el entretenimiento es lo mío, crear arte, crear algo que sea divertido, tener un público que disfrute lo que hago. Entonces ahí fue cuando caí como súper deprimida porque no sabía qué hacer, y comencé como a buscar otras maneras de fluir esa creatividad, y ahí comencé a estudiar cine. Cuando estaba estudiando cine, el cine a mí me encanta, me fascina, pero es muy complejo, sobre todo en mi país, y es un trabajo muy colectivo también, ¿no? Yo era como un poquito más independiente, y mientras estaba todavía terminando cine, comencé a estudiar diseño de moda porque era una carrera un poquito más independiente y también podía como combinar otras cosas. Y ahí fue cuando se me ocurrió crear Visto Bueno. Entonces, del gran rechazo de la música, caí y estudié 2 cosas más, porque tenía que hacer algo con mi vida en ese tiempo que estaba paralizada legalmente. Y ya después que ese contrato murió, yo podía hacer cosas lo que me diera la gana, y ahí fue cuando nació Visto Bueno. Visto Bueno cambió mi vida en muchísimas cosas, porque yo jamás pensé que iba a poder estar frente a la cámara, honestamente. Gabriel fue quien me obligó, me presionó, porque yo quería producir, había estudiado cine, había estudiado diseño de moda, y yo dije, bueno, yo produzco, yo grabo, yo edito, yo sé hacer luces y todas esas cosas. Pero él decía, no, pero es que eso no se puede desperdiciar. En el fondo, yo no quería desperdiciar tampoco el poder de comunicación que yo podía tener, pero todavía nunca lo había hecho realmente y me daba mucho miedo. Yo solamente me había podido como comunicar a través de la música, porque la música es como una fachada
en la que te puedes esconder detrás y puedes decir muchas cosas que de repente tú frente a una cámara no dices. Entonces te da como una libertad más, es como ser actor, que tú estás interpretando a otra persona, no estás siendo tú, pero hablar frente a la cámara es un poquito más personal. De hecho, si ustedes me vieran en esa época mía rockera, yo me entregaba en el escenario, yo me convertía como en una serpiente, eso era una cosa que yo me transformaba en otra persona, y yo realmente normalmente no soy así. Con los videos, yo no quería hacer videos típicos de YouTube porque tenía que ser totalmente yo. Entonces por eso Visto Bueno fue una creación perfecta, porque podía combinar moda, que había estudiado, cine en la producción, que me encargaba de hacer todo, y también podía interpretar un personaje que era una animadora de televisión para internet. Entonces no tenía yo que tampoco exponerme totalmente yo, tenía como las tres cosas que me gustaba. Entonces podía yo llevar un mensaje a través de la moda. Era un mensaje que estaba yo llevando a través de la moda, sin totalmente como que mostrarme a mí misma otra vez más, porque simplemente después que te rechazan tanto por ser tú, creas como una fachada en donde, no una fachada, como una coraza, es lo que quiero decir. Creas como una coraza para que nadie pueda penetrar más nunca en tu vida. Y yo creo que eso también, que yo tenía como muchas ilusiones y muchos sueños con lo de la música. Estaba muy joven y estaba muy naif, como que, ay, sí, o sea, yo estaba atrapada en una burbuja de que todo me estaba saliendo bien. Cuando tocas tierra es cuando tú dices, no, mira, la vida es un poquito como una mierda, más o menos. Entonces te das cuenta que no es tan color de rosa, y como que empiezas a desarrollar un poquito de frialdad ante el mundo, ¿no? Y yo siempre he sido como muy emocionalmente inteligente, que le dicen, como que yo soy muy fría en esas cosas, pero claro, eso fue como que, fue como una de las ilusiones más grandes, y después yo dije, más nunca en mi vida me va a volver a pasar. Y me ha pasado que ya yo como que no me creo expectativas, porque después que yo pasé por eso, yo dije, no voy a volver a pasar por eso otra vez. Lo bueno es que yo siento que el rechazo es una manera de guiarte en la vida también. El rechazo te va como moldeando, te va guiando, te va llevando a cosas que tú no pensabas que podías hacer, porque simplemente tu opción A no funcionó, te tienes que ir por una B, C, D. En mi caso Z, ya yo voy por la Z2, por el segundo. Le di la vuelta al abecedario 2 veces. Y bueno, Visto Bueno me llevó por varias cosas. Ya no me interesa hacer eso, me interesa hacer otras cosas, y seguiré evolucionando. Me seguirán rechazando. No habrá un momento en el que no me rechacen. No hay un día en el que no me rechacen. Vivo en una carrera que está hecha de rechazo, o sea, pero eso no quiere decir que, ay, pobrecita Maya, me estoy lamentando. No, mira, el rechazo le pasa a todo el mundo. El rechazo es parte esencial de la vida. Todo el mundo es rechazado, en cualquier carrera. En mi carrera, por ejemplo, es súper más de frente. Tú de 100 proyectos logras hacer uno, si acaso, no sé. Te rechazan la gente con la que puedes trabajar, te rechaza marcas, te rechaza el público, te rechaza todo el mundo. Todos los días hay un rechazo, constantemente. Y simplemente nadie sabe cómo afrontar el rechazo, esa es la verdad. Me encanta porque la gente trata de dar guías como de superación personal y todo esto, y la verdad es que nadie tiene idea de lo que está haciendo. Ni tú, ni yo, ni él, ni ella, nadie sabe qué carajo está haciendo con su vida. Yo no lo sé. Y no creo que lo llegue a saber alguna vez en la vida. La gente que dice que sí lo sabe, está mintiendo. El rechazo está en todos los detalles de nuestra vida. O sea, puede estar en la persona que le gusta un chico y el chico no le para, entonces simplemente la rechaza. O de repente tú quieres, tu sueño es trabajar en un edificio específico. Estudiaste para ser abogado y quieres trabajar en una firma específica, y te resulta que tú tienes la entrevista, te ilusiona y te rechazan. Mira, está en la vida de todos. Todo el mundo vive siendo rechazado constantemente. Si hay algo constante en la vida, es el rechazo. A lo que quiero llegar es que no le tengan tanto miedo al rechazo, porque el miedo al rechazo te puede paralizar, y puede que no hagas nada porque simplemente siempre estás llena de miedo. Y no hagan como yo. Yo sé que nadie aprende de experiencias ajenas, pero si les sirve de algo, pues no hagan como yo, y no rechacen eso que tanto aman porque simplemente no te funcionó la primera vez que lo intentaste, porque en realidad el rechazo, como les digo,
te va a llevar a otras cosas. Ese rechazo te está llevando a otras cosas. Y es posible que en ese camino de rechazos y que te va como una pelotica así como para allá y para allá, que te van empujando y te van rebotando, llegas a un punto en el que estés satisfecha contigo y todo el mundo está siendo rechazado. En todo momento, en este momento, alguien está siendo rechazado mientras está viendo este video. Está bien. Está bien. Lo que tienen que ver es el rechazo como motivación y ver este canal para entretenerse con todas las desventuras de esta mujer rechazada tantas veces. Los quiero mucho, síganme por favor en todos lados, suscríbanse a este canal y déjenme en los comentarios cualquier otra cosita que quieran saber y a lo mejor hago un videito sobre eso. Los quiero mucho, bye. Y sé perfectamente quiénes manejaban esos foros y todo eso. Never forget, never forget. No, yo no soy vengativa, pero digo, no olvido tampoco. Le di la vuelta al abecedario 2 veces. En mi corazón, perdón y amor, pero en mi mente no doy entrevistas a ciertas personas. Ok.